Ya hemos visto la teoría, hemos visto el balance de masa de oxígeno, para nosotros es un indicador de la purificación natural que se da en los cuerpos de agua, que está contaminada por materia orgánica. Y ahora vamos a ver una modelación de la calidad del agua en corrientes superficiales, ¿ya? Y para esto vamos a ver el simulador, un software simulador, es decir, que nosotros introducimos datos como hemos hecho en nuestro modelito de Excel y al introducir los datos nos va a mostrar. La simulación consiste en reproducir ese fenómeno que estamos estudiando, reproducirlo de manera más económica, de manera más rápida, ahorrando recursos, tiempo, dinero, mano de obra, y también nos permite la simulación tener una comprensión más clara porque nos muestra solo lo que nos interesa conocer y la podemos realizar de manera gráfica. Entonces, con una gráfica nosotros podemos comprender mejor cuál es la situación, ¿no? Si vemos una curva que es planita, vemos que no está demandando mucho oxígeno. Ah, no había estado tan contaminada el agua. Si vemos una curva muy pronunciada, entonces decimos está consumiendo mucho oxígeno, hay mucha materia orgánica contaminada y se está descargando aguas prácticamente crudas a ese cuerpo de agua. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la simulación con cual 2K. Entonces, un sistema es un conjunto de partes interrelacionados entre sí y que tiene un objetivo en común, ¿ya? Conjunto de partes o elementos que están ordenados, que tienen una estructura o no tienen una estructura clara, pero que sí están interrelacionados o interconectados entre sí y tienen un objetivo en común, ¿no? Esa es la definición de sistemas que habíamos estudiado un poco en el primer tema de la materia. Un sistema se puede observar y se podría controlar. ¿Por qué creen que se puede observar y controlar un sistema? ¿Cuáles eran las principales partes de un sistema? Estaba la frontera del sistema. A ver, buscaré un poco. Estaba la frontera del sistema. No me deja. Bueno, con esto. Estaba la frontera del sistema y adentro tenía partes, ¿no? Que están funcionando interconectados entre sí. Habían corrientes de entrada, lo que en inglés se conoce como inputs. Habían corrientes de salida. ¿Por qué? Dentro del sistema se transforman las entradas que pueden ser energía, que pueden ser información, que puede ser materia, ¿ya? Pueden transformarse aquí adentro en otras cosas. Se transforma la materia, para eso se utiliza información y energía y sale materia transformada, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que podemos controlar al sistema. Si modificamos la cantidad de energía que entra o si modificamos la cantidad de masa que entra o si cambiamos el tipo de masa que entra, vamos a obtener un resultado distinto. Por eso es que se puede controlar el sistema. Entonces, existen dos categorías de interacción eh, con el ambiente, ¿no? Considerándolo como un gran sistema. Las entradas son las variables, son los valores que pueden variar y son generados por el ambiente que influyen en el comportamiento del sistema. Ahora, este sistema, les decía, tiene su frontera, tiene las corrientes de entrada por donde entran los valores que pueden variar, las variables. Y afuera del sistema se le considera el ambiente, el medio ambiente que está alrededor del sistema. Las salidas también son valores que varían, que cambian y son determinados por el sistema, dentro del sistema, y que influyen estas salidas en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, entra agua. Se utiliza agua para labores domésticas, para aseo, para higiene, para sanitización,
¿Y qué se vierte? Se vierten aguas residuales contaminadas. ¿Afecta al medio ambiente? ¿Influye en el comportamiento del medio ambiente? Sí, porque estamos intoxicando, envenenando a plantas, animales y lo estamos modificando, estamos afectando al medio ambiente. Entonces, en resumen, el sistema es una gran fuente de datos, tanto de entrada y también del comportamiento, de la modificación del comportamiento del medio ambiente y esa modificación del comportamiento ocasionado por las variables, la modificación de las variables de salida. Hay algo importante que tenemos que definir en esta parte de simulación, porque simulación es observar cómo se comporta, cómo cambia el sistema cuando nosotros intencionalmente cambiamos las variables, ¿no? Es simulación. ¿Qué pasa si mi población, que ahorita son 60.000 personas en el área urbana de Yacuiba que usan los servicios de EMAPIC, qué pasa si la población sube a 100.000? Bueno, entonces observamos ahorita, se está virtiendo el 70% de aguas residuales sin tratamiento y si la población sube a 100.000, vamos a vertir el 95% de aguas residuales sin ningún tratamiento, posiblemente, ¿no es? Entonces hay que definir lo que es un experimento. El experimento es un proceso, es decir, es una secuencia de pasos mediante los cuales se puede obtener información sobre un sistema. Pero ¿cómo se obtiene la información gracias al experimento? Al manipular las variables, al manipular los datos de entrada. Es lo que les decía. Veamos cómo estaría el vertido de aguas residuales contaminadas a los cuerpos superficiales de agua en Yacuiba si la población aumenta. Ah, pero ¿qué pasa si la pandemia esterilizó a las personas y no pueden reproducirse y si más bien disminuye? ¿Ya? ¿O qué pasa si mejoramos el sistema de tratamientos de aguas residuales? Lo hacemos más eficiente. Entonces, al modificar alguna variable, al modificar intencionalmente nosotros una variable en el sistema, sin necesidad de construir una nueva planta de tratamientos de aguas residuales, hacemos los cálculos, hacemos correr la simulación y observamos cómo estaría la situación. Y decimos, ay no, no está bien que hayamos duplicado el tamaño de la planta. Era que cambiemos de tecnología, con eso íbamos a incrementar. Pero como es algo simulado, no hemos invertido 10 millones de bolivianos en construir esa nueva planta, en ampliarla. Hacemos antes de realizar la inversión, hacemos la manipulación y en lugar de duplicar el tamaño de lo actual, le cambiamos la tecnología y observamos que con un costo de 1 millón de bolivianos triplicamos la cantidad de aguas residuales que se pueden tratar. ¿Ya? Entonces podemos manipular esas variables de entrada y en un tiempo muy corto podemos observar cuál es el resultado, cómo son las variables de salida y cuál sería el impacto en el medio ambiente. Entonces, a través de los experimentos donde nosotros simulamos o variamos o modificamos intencionalmente los datos o las variables de entrada, podemos entender mejor el sistema. ¿Ya? La experimentación, este proceso, esta secuencia de pasos para modificar variables de entrada y observar variables de salida y cómo afectan estas variables de salida al medio ambiente, entonces implica dos cosas, dos propiedades. El control del sistema y la observación de la modificación de las variables de salida y también la observación de la modificación del comportamiento del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, experimento, ¿qué es? En resumen, es simplemente modificar o manipular nosotros las variables de entrada, los valores de las variables de entrada. Al hacer esa modificación, se modifican los valores de la variable de salida. ¿Ya? Con ese hecho de modificar y con un simulador, si tenemos en el simulador, ¿han visto qué facilito es modificar los datos? Yo le modifico 100 miligramos por litro, la de BO5, ¿no ve? Y le modifico la constante de desoxigenación carbonácea, lo modifico. Y puedo yo manualmente, un ser humano, que no tengo el chip de Neuralink que ha construido Elon Musk y puede comunicarse una persona
telepáticamente con las computadoras. En cambio, nosotros tenemos que escribir con teclas, tenemos que borrar, volver a escribir, anotarme el resultado y volver a meter y modificar la DBO5. Puedo hacer ese experimento en una hora, puedo generar 1000 valores, 1000 valores, ¿ya? Con esos 1000 valores, nosotros podemos construir una ecuación que describa el comportamiento y a esa ecuación se le conoce como modelo. Nosotros que estamos en modelación ambiental hemos visto que hay modelos matemáticos, hay modelos físicos, que son las maquetas, hay modelos de computador, ¿no? Y el modelo que es una representación del sistema. No es una representación exacta, recuerdan, es una aproximación al sistema, donde solo se representan la información más importante que nosotros queremos observar y en el modelo nosotros obtenemos respuestas sobre el comportamiento del sistema, ¿no? Un modelo para que sea mucho más ágil, más rápido, más exacto, es mejor si es que se lo codifica en un programa de computadora. Nosotros en la hoja de Excel para el modelo matemático de la DBO carbonácea, DBO nitrogenada, DBO total, DBO última, hemos utilizado eso, hemos programado una ecuación, hemos programado la ecuación, hemos jalado y automáticamente la computadora sacaba los resultados, ¿ya? Entonces, con esa misma filosofía, un científico, después de observar mucho estos fenómenos de contaminación del agua, generó para la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, para la EPA, generó un modelo que vamos a ver luego, el cual 2K. Entonces, experimentar es manipular las variables intencionalmente y observar cómo cambian. Modelar es la representación de, el, de un fenómeno. No es una representación exacta, sino es una representación abstracta donde nosotros interpretamos y representamos lo que más nos interesa saber. Ahora, la simulación, jóvenes, es un experimento realizado sobre un modelo, ¿ya? La simulación consiste en modificar los valores de entrada, de la variable de entrada, en un modelo que hemos construido y observar los resultados. Entonces, simular es realizar experimentos con un modelo. Simular. Si nosotros modificáramos valores reales en una presa, a ver, ¿en cuánto tiempo se vacía la presa? Abrimos las compuertas, se vacía en 5 días. Listo, ahora repitamos el modelo. Si abrimos solo la mitad, esperen hasta el año. Y lo malo es que ya han gastado toda el agua de la presa. Y los productores nos van a venir a linchar pasado mañana porque no tienen agua para regar. Eso no es simulación, es una observación real, ¿no es cierto? Hemos experimentado con algo real. En cambio, experimentar con un modelo es simular y lo podemos hacer inmediatamente y en segundos. No hemos esperado 5 días a que se vacíe la presa. Podemos volver a decir, ah, ya, entonces ahora observemos con las compuertas abiertas a la mitad, en cuánto tiempo se vacía la presa. Entonces, eso lo podemos hacer más rápido. ¿Ya? ¿Por qué es importante la simulación, jóvenes? Porque, como les decía, es una técnica económica. No tenemos que gastar dinero en construir una instalación real, un tanque elevado real. No tenemos que gastar dinero en construirlo y decir, ahí no, creo que le falta más volumen, ¿no? Entonces, nos ahorra tiempo, es fácil de analizar. Con la simulación se puede entender las relaciones causa y efecto. Cuando hablamos de causa y efecto, estamos hablando de los experimentos, ¿no? Causa, modificación de variables de entrada. Efecto, observamos la variación de las variables de salida. Entonces, se parece mucho al fenómeno de la vida real. Simplifica el problema para hacerlo más entendible porque en los modelos generalmente nosotros representamos la información que más nos interesa. Es imposible que nosotros en ciencias eh, sociales o ambientales que están muy relacionadas con la ingeniería sanitaria y ambiental porque tomamos recursos del medio ambiente y devolvemos recursos degradados o modificamos o degradamos el medio ambiente,
Y al hablar de medio ambiente hablamos sistemas constituidos de otros subsistemas y a la vez que están dentro todos de otro sistema más grande y es complejo, ¿no? En cambio, con la simulación se puede entender mejor el problema, y se pueden analizar los resultados más rápido para sacar las conclusiones. Entonces, en lugar de observar cómo se está llenando una laguna durante los últimos 100 años, cómo se llena, cómo se descarga, si tenemos los datos históricos meteorológicos de temperatura, precipitación, radiación solar, podemos nosotros realizar la simulación en segundos. Construimos el modelo matemático, esas fórmulas las alimentamos al programa y nos puede generar gráficos. Gráficos de curvas como hemos tenido o gráficos con animación si es que nos ponemos a trabajar a más detalle. La simulación de la calidad de agua, jóvenes, este involucra el plantear muchas ecuaciones diferenciales, ¿ya? Parciales, como hemos observado nosotros en el balance de masa de oxígeno. También plantear muchas ecuaciones parciales ordinarias, es decir, ecuaciones diferenciales, cálculo 3 o matemáticas 3 que han llevado ustedes. Estas ecuaciones a menudo no tienen solución analítica, ¿ya? Por eso hay que aplicar métodos numéricos, es decir, tenemos las ecuaciones, reemplazamos valores, observamos los datos de salida, los resultados. La simulación de la calidad del agua se resuelve con un lenguaje de programación a través de programas de computación, aunque hay software específico para simular la calidad del agua. ¿Qué se puede hacer con los modelos de calidad de agua? Realizar estudios descriptivos, es decir, podemos estudiar para describir las características del agua. Podemos elaborar predicciones. ¿Qué pasa si a futuro crece la población o qué pasa si disminuye la cantidad de lluvias? Eh, Después también puede ayudarnos a analizar problemas específicos con el fenómeno del calentamiento global, del cambio climático, de la modificación de del comportamiento de los fenómenos atmosféricos, es decir, meteorológicos, se puede, se puede, eh, se puede escoger algunos de esos y centrarnos a estudiar un problema específico. ¿Ya? Cuando decimos que se puede realizar estudios descriptivos, significa que se puede interpolar datos observados. Ya estábamos viendo nosotros en modelación del ruido, que es interpolar. Es, si se tiene los 4 datos que son ustedes, podemos sacar el promedio de cómo sería el valor de un dato que está entre María y Sara, pero que a la vez puede ser afectado por el valor de Luis, puede ser afectado por mi valor, puede ser afectado por el valor de Sofía. ¿Ya? Entonces, pero podemos hacer eso, podemos calcular cómo sería el valor de cada dato que está sentado en cada silla de esta aula y a la vez cómo afectan los demás datos a eso. Eso es interpolación, es como sacar promedio, pero no entre 2, entre 5, sino tomando en cuenta la distancia y también tomando en cuenta los valores de todos los demás. Eso para un ser humano es morosísimo. Hacer una interpolación y generar los valores de todos los asientos de este curso sería tan difícil que nos tomaría, por ejemplo, un mes de cálculos y nos podemos equivocar. En cambio, una computadora puede hacer esos cálculos en 2 minutos y no se va a equivocar, lo va a hacer más exacto. ¿Por qué? Porque la computadora piensa y da resultados a la velocidad de la luz, que es la velocidad con la que se mueven los electrones, ¿no? Eh, en estos estudios descriptivos se puede determinar la carga permisible de un contaminante, es decir, cuánto es lo máximo que se puede tener para degradar. Se puede describir los procesos que controlan la calidad del agua, la velocidad de la corriente superficial, el volumen de agua, el caudal, detalles de la calidad del agua. Para elaborar predicciones se puede analizar la variación diaria de un contaminante. ¿Por qué? Porque está siendo difundido, está siendo distribuido, ¿ya? Está siendo transportado o simplemente se está degradando.
Entonces varía la concentración del contaminante cada día, ¿cierto? Además que por la acción de bacterias puede estar siendo descompuesto y disminuye su concentración. Se puede determinar el efecto de una planta de tratamiento de agua residual sobre la calidad de agua de un río. Si la planta de tratamiento de agua residual no está tratando toda el agua residual que le llega y está virtiendo aguas residuales crudas, entonces la carga contaminante va a ser mayor, ¿no? Se pueden elaborar ese tipo de predicciones o analizar problemas específicos, como les dije, objetivos y metas de la calidad, elaborar un programa de saneamiento de un río, de limpieza del río. ¿Qué hay que hacer? Hay que disminuir las descargas o la concentración de las aguas residuales descargadas sobre el río. ¿Cómo disminuimos eso? Mejorando o incrementando la eficiencia o la capacidad de las plantas de tratamiento de agua residual. Establecer normas de calidad del agua. No se puede vertir aguas residuales con más de 100 miligramos por litro o 100 miligramos por litro de agua de contaminantes, ¿no? De concentración de contaminantes. También puede servir para otorgar permisos de vertimiento si el agua ya está muy contaminada. Puede provocar eutrofización, es decir, mucha materia orgánica y crecimiento de plantas o de algas que van a cubrir el espejo de agua, van a podrirse, van a evitar que haya fotosíntesis debajo del agua y la aireación del agua debajo de la superficie, ¿no? Entonces todo eso se observa. Analizar los objetivos, como por ejemplo, analizar el efecto de las medidas preventivas y remediales adoptadas, sin necesidad de haber duplicado el tamaño de la planta de tratamientos residuales. Nosotros podemos escoger la mejor alternativa, cambiando los datos y eligiendo, por ejemplo, o analizando o experimentando con la modificación de tecnología, cambiar el tipo de reactores, por ejemplo. Entonces comparamos y en lugar de gastar 20 millones de bolivianos en vano, gastamos unos $5.000 o $20.000 en construir un modelo que nos va a ayudar a escoger algo que va a valer la pena un ahorro. Gastamos $20.000 y ahorramos $5 millones. Entonces por eso es importante hacer un modelo y hacerlo correr, es decir, simular el comportamiento. Esta diapositiva más vamos a ver ahorita las etapas para el proceso de modelación de la calidad del agua. Es definir el problema de la calidad del agua que vamos a estudiar, ¿ya? Seleccionar el modelo, revisar los datos de entrada, recolectar información preliminar, realizar corridas preliminares, calibrar y verificar el modelo, generación de escenarios de análisis para hacer los experimentos y analizar los resultados. Entonces, cuando decimos definir el problema de la calidad del agua, me gustaría que ustedes se saquen una foto de esta diapositiva y vayan pensando en cada una de estas etapas, jóvenes, qué es lo que tendrían, qué información necesitan recopilar o qué actividad necesitan realizar en cada una de estas etapas, por ejemplo, para la calidad del agua del río Pilcomayo. Sabemos que viene desde sus afluentes en el occidente del país, donde hay mucha actividad minera legal e ilegal, bien controlada o con accidentes de derrames de aguas contaminadas. Hay ciudades a lo largo del río, hay ciudades que, como les dije, por sus actividades sociales necesitan descargar sus aguas residuales. Vayan pensando en todos esos factores y vayamos viendo qué datos se van a necesitar, cómo vamos a hacer, qué significa esto de corridas preliminares, verificar, calibrar. Un poco de esto lo vimos con la construcción de los modelos de distribución de especies y nichos ecológicos, ¿recuerdan? Se cargan los datos, una parte de esos datos se guarda para verificar o validar el modelo, para ver si está funcionando bien, si predice de manera correcta. Entonces, esto se los dejo de tarea. Vayan pensándolo, ¿ya? Vayan pensándolo. Una media hojita, una hojita, describiendo qué harían en cada una de estas y qué información se generaría o necesitarían ustedes, ¿ya? Y aquí vamos a quedar. ¿Listo, jóvenes? Les voy